Llegamos al 24º domingo del tiempo ordinario y en la Santa Misa nos encontramos con la parábola más hermosa de todo el Evangelio. La parábola del Padre amoroso, el Padre que tenía dos hijos, algunos la llaman la parábola del Hijo pródigo. Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer un análisis muy minucioso de esta hermosa parábola y vamos a descubrir los tres diferentes procesos que Jesús desarrolla en ella: el de la perdición, el del arrepentimiento y el del perdón divino. Este 24º domingo del tiempo ordinario encontramos un pasaje bastante largo del Evangelio, así que te propongo que entremos de lleno a su lectura para después hacer el análisis de la parábola del Padre amoroso y terminar con un ejercicio de oración. Vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Evangelio. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer tiene 10 monedas? Si se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo.
pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Este es el Evangelio. Leemos 3 perícopas en esta ocasión en la Santa Misa, que contienen a su vez 3 parábolas y son conocidas como las parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del padre amoroso o del padre que tenía 2 hijos o del hijo pródigo, le dicen algunos. Actualmente a los biblistas no les gusta llamar esta parábola la parábola del hijo pródigo porque eso pone la atención en el hijo menor de aquel padre bueno, cuando en realidad el personaje central de la parábola es el padre amoroso, ese padre misericordioso. Esas son las 3 perícopas que contienen estas 3 parábolas que leemos en esta ocasión en la misa. El contexto inmediato, bueno, esto viene inmediatamente después de lo que leímos la ocasión anterior en la Santa Misa. Entre el pasaje que leímos la vez anterior y este, hay una perícopa muy breve de un par de versículos que habla de la sal adulterada, que cuando se adultera se tira al suelo y se pisa. Es una parábola, una perícopa que tiene por título no perder la eficacia. Y posteriormente encontramos otra parábola, la parábola del administrador infiel. El contexto amplio de este texto sigue siendo este gran pasaje del Evangelio según San Lucas que hemos venido leyendo ya por varios domingos, la subida a Jerusalén, como te he dicho en numerosas ocasiones, pero lo menciono nuevamente por si alguien ve el programa por primera vez. Esa subida a Jerusalén que hace Jesús en el Evangelio según San Lucas es no solamente la ascensión física al Monte Santo, donde se encuentra la ciudad santa de Jerusalén, sino que también ese ascender es un ascender espiritual, es una preparación espiritual que hace Jesús para poder llevar a cabo el misterio de redención en Jerusalén, su muerte y su resurrección. Y todos los discípulos que van caminando con Jesús a Jerusalén al mismo tiempo van preparándose. Esa subida a Jerusalén de los discípulos es su preparación para ellos poder participar de las gracias de ese misterio de redención. Quisiera que en esta ocasión nos detengamos a analizar únicamente la parábola del Padre amoroso en razón del tiempo de este programa. No tendríamos tiempo de analizarlas todas. Lo que sí podemos ver claramente para entender el porqué de estas parábolas es que son una respuesta de Jesús a las críticas de los fariseos. Los fariseos eran personas que se comportaban conforme a la ley de Dios, la querían cumplir a rajatabla, eran muy minuciosos, eran muy quisquillosos. En consecuencia, por cumplir tan estrictamente con la ley, eran personas buenas, eran personas rectas, quizás no buenas, pero sí personas rectas. Y se dan cuenta de que Jesús está tratando con publicanos. Dice aquí los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran personas del pueblo de Dios que se contrataban con el Imperio Romano para cobrarle impuestos al pueblo de Israel y darle ese dinero a los usurpadores, a los opresores que eran los romanos. Entonces eran considerados traidores, eran muy mal vistos los recaudadores de impuestos, los publicanos. Y no solamente come con ellos, come también con otro tipo de pecadores. Eso no le gusta a los fariseos, porque para los fariseos los pecadores eran personas despreciables, ellos eran rectos, ellos sí cumplían la ley. Los pecadores, además de ser pecadores, eran incluso considerados delincuentes porque estaban infringiendo la ley de Dios. Entonces eran despreciados por los fariseos y se enojan de que Jesús, o se escandalizan de que Jesús coma con ellos. En respuesta, Jesús da estas parábolas para hacerles ver que en efecto come con ellos porque sí son pecadores, pero son pecadores que se están arrepintiendo y que hay más gozo en el cielo por los pecadores que se arrepienten que por los hombres justos. ¿Quiénes son los hombres justos en este contexto? Esos fariseos. ¿Quiénes son los pecadores que se arrepienten? Con los que come Jesús, y esos con los que come Jesús son los que son causa de alegría en el cielo de los ángeles y de las fiestas celestiales. Entre esas parábolas viene esta tercera, que es la parábola más hermosa de todo el Evangelio. Y de hecho, por estas 3 parábolas que hablan acerca de la misericordia, es que el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la misericordia. Pues bien, vamos a entrar en materia y esta vez vamos a hacer un análisis narrativo. Vamos a aplicar la técnica del análisis narrativo, porque analizando la narrativa de este pasaje, de esta hermosísima parábola, vamos a encontrar 3 procesos diferentes. Primeramente, el proceso de la perdición. Después, el proceso del arrepentimiento. Y finalmente, el proceso del perdón divino. Porque lógicamente en esta parábola, el Padre del que habla Jesús no es otro sino Dios. El Hijo mayor es el hijo que se porta bien, es el hijo que siempre ha cumplido, que siempre ha respetado a su padre, los fariseos. El Hijo pródigo
son esos publicanos, esos pecadores, pero que no se han quedado en su pecado, sino que, como estos publicanos y pecadores, si buscan a Jesús para comer con Él, es porque están en un proceso de conversión. No siguen anclados a su pecado, sino que están en un proceso de conversión. Y estos en esta parábola son representados precisamente por el hijo pródigo, que se fue, pero que ya está de regreso. Entonces vamos a comenzar viendo esta parábola que dice así: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Al hacer esto, el hijo está violando la ley. Está violando la ley porque según la ley era prerrogativa del padre decidir en qué momento repartía su herencia. Al hijo pedirle al padre que les dé la herencia, el hijo entonces está rompiendo con la ley. Importante, primero rompe con la ley. El padre se lo concede, el padre le repartió los bienes, dice Jesús en la parábola. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Es importante que se va a un país lejano. Irse a un país, fíjate, no se va a un pueblo lejano, no se va a una aldea lejana, se va a un país lejano, es decir, está dejando el país donde vive el pueblo de Dios. Entonces está rompiendo, ya rompió con la ley, ahora está rompiendo con la casa de su padre, está rompiendo con su padre y con su hermano, con toda su familia. Entonces está rompiendo con todos los valores y con todas las tradiciones del pueblo al que pertenece y que le han inculcado también en su familia. Y al irse a un país lejano, se está yendo a un país en el que ya no habita Dios, porque Dios habita en el país donde vive el pueblo de Israel. Entonces al irse a un país lejano, también ha roto con Dios. Todo eso es lo que implica el hecho de que se vaya a un país lejano, ha roto con todo. Y vamos a ver que rompiendo con todo, acaba rompiendo hasta consigo mismo, porque acaba traicionando lo que él mismo era antes de emprender este viaje. Dice aquí: y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Se perdió, el hijo se perdió. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad, que era lo único que le quedaba al hijo pródigo. Ya habiendo roto con todo, con su cultura, con su religión, con su Dios, con su padre, con su hermano, con su casa, con todo, hasta con él mismo, lo único que le quedaba era su fortuna, su dinero. Dependía él únicamente de su dinero y además lo derrochaba. Y de pronto sobreviene esta hambruna y se queda en la miseria. Lo único que le quedaba para subsistir era su dinero y hasta eso pierde. Ha perdido todo, absolutamente todo. Y es interesante ver dónde se encuentra el Padre amoroso en este tiempo. El Padre amoroso sigue en su casa. No ha ido a buscar al hijo pródigo. Lo respetó. Desde el momento en que le pidió su herencia, se la concedió. No lo detuvo para que se fuera. No lo trató de convencer para retenerlo. Lo dejó que se fuera, sabiendo él en su interior que se iba a ir a un lugar muy lejano, donde se iba a acabar perdiendo. Y no solamente ha perdido ya el dinero, sino que está a punto de perder por completo su identidad. Va a perder al final toda su dignidad. ¿Por qué? Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Resulta que para el pueblo de Dios no había animal más impuro que un cerdo. Como viven ahí en sus porquerizas, en el lodo, todo eso, eran considerados animales impuros, de hecho los más impuros de todos. ¿Y dónde acaba esta persona? ¿Dónde acaba este hombre? Acaba contratándose para cuidar a los animales más impuros. Y no solamente eso, sino que además deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Hasta esos cerdos están comiendo mejor que él, porque los cerdos comen, él no. Está con los cerdos, y los cerdos comen y él no, es decir, más bajo ya no puede caer. Más bajo ya no puede caer. Rompió con todo, rompió con su casa, con sus tradiciones, con su religión, con su nación. Ya había roto con la ley, rompió con su Dios. Rompió consigo mismo, se traicionó a sí mismo. Y acaba por eso con los cerdos. Y los cerdos sí comen y él no, y además él los alimenta. Más bajo no puede caer. Es el punto que quiere establecer Jesús, ubicándolo precisamente ante esa situación tan dramática con los cerdos. Ahí vemos ese proceso de perdición
en el que poco a poco se va rompiendo con todo y con todos hasta que finalmente se rompe con uno mismo y se deja de ser lo que uno había sido para convertirse en alguien que uno en realidad no es. Él era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, ahora es uno que está en el fango con los cerdos y que hasta los cerdos comen mejor que él. Como te decía, más bajo no puede caer. Y es ahí, pero es importante, es ahí, habiendo caído en lo más bajo, donde recapacita. Dice, recapacitando entonces, vamos a ver ahora el proceso de arrepentimiento. Paso número 1, recapacita. Vuelve en sí, se da cuenta, se cuestiona, ¿qué hice? ¿Pero qué he hecho? Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Abundancia de pan. Mientras yo aquí me muero de hambre. Y después, me levantaré. Es decir, decide dejar su situación. Decide dejar su situación. Primero, recapacita, se da cuenta que tan bajo ha caído. Paso número 2, decide dejar esa situación. Por eso dice, me levantaré. Pero aquí está decidiéndolo, me levantaré. Y no solamente va a dejar atrás su situación, también decide, me pondré en camino a donde está mi padre. Es decir, va a regresar a sus orígenes, va a regresar a ser lo que realmente debía ser, lo que nunca debió dejar de ser. Decide levantarse y decide ponerse en camino a donde está su padre. Y además decide confesarse pecador. Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros, porque ya no puedo ser tu hijo después de lo que he hecho. Hasta aquí son solamente buenos propósitos. Hasta aquí es un claro propósito de enmienda, que viene después de la recapacitación, después de darse cuenta que tan bajo ha caído, después de reconocer y aceptar que ya dejó de ser quien realmente debía ser. Y decide entonces hacer todo esto. Decide dejar atrás esa vida, decide emprender el camino de regreso para volver a ser quien era, decide llegar ante su padre, reconocerse, declararse pecador, pedir perdón. Un propósito de enmienda. Pero eso no basta. En el proceso de conversión eso no basta. Hay que actuar. Y entonces se levantó, comienza ahora a actuar según lo que él dijo. Todo su plan, paso a paso, lo va a llevar a cabo. Se levantó y vino donde estaba su padre. Su plan lo comienza a ejecutar al pie de la letra. Se levantó. Además es muy interesante ese se levantó, ese verbo se levantó, pues se levantó del suelo. Como te decía yo, más bajo no puede haber caído. Entonces alguien que cayó lo más bajo que pudo ahora se levanta. Y ese levantarse es un verbo como que muy entusiasta precisamente, como que lo levanta hasta de ánimo, ¿verdad? De esa depresión en la que ya había caído por la situación en la que él mismo se había metido. Entonces se levanta, es así como un resucitar nuevamente a la vida. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. El padre lo dejó que se fuera, el padre lo dejó que echara a perder su vida. El padre le respetó su libertad. Ese padre de la parábola hay que recordar que es Dios. Y realmente, para que el evangelio valga la pena, tenemos nosotros que meternos a ese evangelio. Y lógicamente que de todos los personajes que intervienen aquí, ¿quién nos viene mejor? ¿El padre? No, nosotros no somos el padre. El hijo mayor, que siempre de los siempre le ha sido fiel a su padre, pues tampoco. Entonces la única opción que nos queda es ese hijo pródigo de la parábola. Cuando Jesús la dijo, se refería a esos pecadores. Cuando nosotros la leemos, Jesús se refiere a nosotros. Nosotros somos ese hijo pródigo. Y lo cierto es que cuando decidimos romper con todo, Dios nos permite romper con todo. Nunca nos ha frenado. Siempre nos ha dejado hacer lo que queramos. Y por eso es que tantas veces hacemos lo que nos da la gana, rompiendo con todo. Entonces, el padre lo dejó. Pero cuando el padre lo ve que viene de regreso, entonces dice, su padre lo vio. ¿Lo vio? ¿Con qué lo vio? Con los ojos. Pon atención, porque estamos entrando ahora al proceso del perdón divino.
Ya vimos el proceso de la conversión, es recapacitar, reconocerse que uno ha llegado a ser lo que no debió ser. Un propósito de enmienda, dejar atrás esa vida, regresar a la vida correcta y en todo caso confesarse pecador y pedir perdón. Y lo más importante, llevar a cabo ese plan, no dejarlo simplemente en una buena intención. Ahora estamos ya viendo el proceso del perdón divino. Cuando su padre lo vio a lo lejos, lo vio, ¿con qué lo vio? Con los ojos. Pon atención, lo vio con los ojos. Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, su interior. Esas entrañas en hebreo se dicen rehem. El rehem es el seno materno. Es donde una madre lleva a su bebé, en el seno materno, en el rehem. Esas son las entrañas. Y del rehem en hebreo procede el rahamim. El rahamim es el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Ese rahamim es lo que nosotros hemos traducido como misericordia, como compasión. La compasión bíblica, la misericordia bíblica no es otra cosa sino el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Entonces resulta que a este padre se le conmueven esas entrañas maternas. Es por lo que decimos que Dios es el único padre que ama con amor de madre, porque no hay un amor más profundo que el de una madre por el hijo de sus entrañas. Porque cuando el hijo de una madre habita en sus entrañas, el hijo se alimenta de lo que la madre se alimenta. El hijo siente lo que la madre siente. El hijo escucha lo que la madre escucha. El hijo incluso sufre lo que la madre sufre. Esa conexión tan íntima entre la madre y el hijo que lleva en sus entrañas provocan un amor entrañable que una madre es capaz de tener. Y el único que ama con ese amor entrañable, con ese amor de la madre por un hijo en sus entrañas, es nuestro Padre Dios, este Padre amoroso. Entonces reaccionó con sus ojos, ahora reacciona con sus entrañas. Se le conmovieron las entrañas y echando a correr con las piernas. Se le echó al cuello con los brazos y lo cubrió de besos con los labios. Entonces vemos cómo este Padre amoroso reacciona con los ojos, reacciona con las entrañas, reacciona con las piernas, reacciona con los brazos, reacciona con los labios, es decir, reacciona con todo su ser. Es por lo que este texto se tiene que aproximar con un análisis narrativo, porque viendo la narrativa vemos todo lo que Jesús quiere decir. Este Padre reacciona con todo su ser, con sus ojos, con sus entrañas, con sus piernas, con sus brazos, con sus labios, con todo su ser, hasta que lo ve que viene de regreso. Lo dejó que se fuera, pero cuando lo ve que viene de regreso, y dice aquí, cuando todavía estaba lejos, no se esperó a que se acercara. Lo vio que ya venía desde lejos y fue entonces cuando finalmente reaccionó. Basta con ver lo que viene de regreso, aunque venga lejos, para reaccionar con todo su ser. Y después de esto, su hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Atención aquí. ¿Qué le dice el padre? No te preocupes, hijo mío, aquí no pasó nada, yo te amo, olvídalo. No. El padre deja que su hijo confiese su pecado. Y además es un pecado doble, porque pecó contra el cielo, pecó contra Dios y también pecó contra su padre. Acuérdate que había roto con todo. ¿De qué manera pecó contra su Dios? Se fue a un país lejano del país donde habitaba el pueblo de Dios. Se fue a un país sin Dios y rompió con sus valores. Había roto con el padre porque rompió con su casa para marcharse. Entonces, el pecado doble lo confiesa y el Padre amoroso, con todo y su amor, con todo y que lo cubre de besos, lo deja que lo confiese. Y lo deja que lo confiese porque el Padre sabe, Él necesita sacárselo de adentro. Para poder yo perdonarlo y limpiarlo y purificarlo y restituirle todo lo que ha perdido, tiene que sanarse. Y para que se sane, tiene que sacárselo. ¿Y cómo se lo va a sacar de adentro? Confesándolo. Es por lo que Jesús instituyó ese sacramento de la confesión. ¿Acaso no Dios con su infinito amor podría perdonarnos aunque no nos confesáramos? Claro que podría, sin embargo no quiso que fuera así. No quiso que fuera así. Dios quiso que su Hijo instituyera el sacramento de la reconciliación para forzarnos a confesar nuestros pecados, porque de esa manera nos los sacamos de adentro. No solamente confesar es para reconocernos pecadores. En el ejercicio de confesar nos sacamos de adentro ese dolor por nuestros pecados y entonces solamente así Dios nos puede sanar y purificar.
Entonces el padre lo deja que confiese, no le tapa la boca, no le dice, no te preocupes, aquí no pasó nada. No, ese no es el padre amoroso porque ese no es Dios. Dios no solamente nos deja que nos confesemos sin taparnos la boca, nos ordena que nos confesemos como parte de nuestra sanación. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. ¿Por qué? Porque su hijo, al haber roto con todo y al haber caído tan bajo, perdió su dignidad. La dignidad en la Biblia se representa con la vestidura y la pérdida de la dignidad se representa con la desnudez. Acuérdate de Adán y Eva. Después de que cometen el pecado original, se dan cuenta que están desnudos y se sienten avergonzados. Entonces, por lo que el Padre pide a los criados que traigan además la mejor de las túnicas, es para devolverle al hijo la dignidad que había perdido al cometer los pecados. Pónganle un anillo en la mano. ¿Para qué? Un anillo en la mano para restituirle los derechos que perdió al romper con la ley y al romper con la casa de su padre. Perdió sus derechos. Se los restituye el padre poniéndole un anillo en el dedo. Y sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en que estaba permitido tener esclavos en las casas, los esclavos andaban descalzos, los amos de la casa andaban con los pies calzados. De manera que el padre quiere que se le pongan sandalias a los pies de su hijo para liberarlo de la esclavitud, del pecado que lo sometió cuando estuvo en ese país lejano. Por eso le pone las sandalias, para liberarlo de la esclavitud, del pecado. Y finalmente dice, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y este banquete es una otra expresión de ese banquete, de esa fiesta celestial de la que había hablado Jesús en las otras parábolas, esa gran alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es por lo que el Padre ahora, fíjate, primero reaccionó con todo su ser y no le bastó con todo su ser reaccionar. Ahora va a echar la casa por la ventana. Entonces el Padre reacciona con todo lo que es, sus ojos, sus entrañas, sus piernas, sus brazos, sus labios, y reacciona también con todo lo que tiene, la mejor túnica, un anillo fino, las sandalias, y ahora el ternero cebado, no un cabrito como el hijo se queja, es que a mí no me das ni siquiera un cabrito chiquito y a este le das el ternero cebado, es decir, el mejor de todos los del ganado, ese es el que vamos a comernos. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta. ¿Y por qué estamos de fiesta? Porque este hijo mío estaba muerto, pero ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Es el pecador que se ha arrepentido, es la oveja perdida que se ha encontrado. Y así es, ese es entonces el proceso del perdón divino. Deja que se confiese, un padre que reacciona con todo su ser y que reacciona con todo lo que es, pero que además restituye la dignidad perdida, restituye los derechos perdidos, libera de la esclavitud del pecado. Y además manda que en el cielo se haga la mejor de las fiestas. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Este es el que representa a los fariseos. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, es decir, ni siquiera entró, no. Era tal su envidia por lo que estaba pasando. ¿Cómo mi padre, qué le pasa? ¿Cómo puede tratar así a mi hijo? A mi hermano. Ni siquiera entonces se atreve a entrar, no quiere ni entrar, está tan indignado que no entra. Por eso llama a uno de los criados, a ver, sal tú y dime qué está pasando. Le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentó persuadirlo. Entonces él le respondió a su padre, miren, tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, los fariseos que cumplían la ley a rajatabla. Te digo, no sé si eso los hacía buenos, pero de que los hacía hombres rectos y justos, pues los hacía hombres rectos y justos. A mí nunca me has dado un cabrito chiquito, para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Esto es importante y lo quería subrayar. El Evangelio, la parábola, Jesús en la parábola dice que derrochó la fortuna, pero no dice que con malas mujeres. Este hombre bueno y justo y recto, como ahora le tiene envidia al pecador arrepentido, por esa envidia exagera las faltas del otro. Derrochó el dinero, sí,
pero no dice que con malas mujeres. Esa acusación proviene de ese que era tan bueno, de ese que era tan justo, de ese que era tan recto. Y por envidia exagera las cosas, además. Y le matas el ternero cebado. Y el padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y nuevamente se enfatiza lo mismo que había explicado ya el padre de por qué había tirado la casa por la ventana, porque su hijo muerto ha vuelto a la vida, porque su hijo perdido ha sido encontrado. Es una parábola hermosa, es la parábola más hermosa de todo el Evangelio, de todos los Evangelios, de hecho. Únicamente la presenta Lucas en su Evangelio. Lucas presenta los pasajes más dramáticos, más novelísticos, y aparte viene escrita con ese arte también de Lucas para plasmar las cosas en un pergamino. Es realmente una joya esta parábola, pero además habla de esos procesos de la vida que son tan importantes de entender: el proceso de la perdición, el proceso de la conversión y el proceso del perdón divino. Te decía que realmente cuando nosotros reflexionamos, reflexionar significa ver la reflexión de uno mismo, así ver como mirar un espejo. Cuando reflexionamos sobre un tema, lo que hacemos es tomar ese tema como espejo para proyectarnos en él. Cuando reflexionamos sobre esta parábola, somos nosotros, a fin de cuentas, ese hijo pródigo. A veces nos alejamos muy lejos, a veces no tanto, pero de lo que nos alejamos, y más a menudo de lo que creemos, o más a menudo de lo que nos gustaría reconocer. ¿Por qué no terminamos esta sesión de pasión por el Evangelio reconociendo que nosotros somos hijos pródigos y reconociendo que es momento de volver a casa, que es momento de volver al Padre, de buscar su perdón, por mucho que duela? Es momento. No importa qué hayamos hecho, no importa qué tan bajo hayamos caído. El hijo pródigo cayó, más bajo no podía caer, en el fango con los cerdos tan impuros y dándoles de comer, y él sin siquiera poder comerse las bellotas con las que alimentaba a los cerdos. Más bajo no podía caer. No importa qué tan bajo estés en la vida en este momento, no importa. El caso es saber que tenemos un Padre que ama con el amor entrañable de una madre por el hijo que lleva en su seno, y con confianza, aunque sea con vergüenza, volver a Él. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Padre misericordioso, Padre mío, reconozco que me he alejado, reconozco que he perdido el camino. He roto con todo lo que he podido. He dejado atrás mi pasado, he dejado de ser quien había sido. He caído ya tan bajo que me muevo en el fango de los cerdos. Y allí descubro con tristeza que lo que más amo hoy se encuentra lejos. Es por eso que hoy levanto la mirada, el corazón y mis sentidos. De un salto me levanto, decidido a recuperar lo que he perdido. Y me pongo de vuelta en el camino, avergonzado, sí, mas decidido y deseoso de volver a casa y pedir perdón arrepentido. Tú me sales al encuentro, Padre bueno, y recibo de tus labios no un reclamo, sino el más tierno de los besos. Y al sentir en mis ojos tu mirada, estos arden con un llanto arrepentido. Contra el cielo y contra ti, Padre, he pecado. No merezco ser tu hijo, me basta ser tu esclavo. Pero cubres mi desnudez con una túnica, me devuelves mis derechos con un anillo. Con sandalias me liberas de la esclavitud del pecado y me ofreces un banquete generoso, porque hasta hoy yo estaba muerto, pero he vuelto arrepentido, y tu misericordia generosa me hace sentir de nuevo vivo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde el fondo de mi corazón te doy las gracias por haberme acompañado en este espacio en el que hemos aprendido tanto acerca de uno de los pasajes más hermosos, no solo del Evangelio,
sino de la Biblia entera, la parábola del Padre amoroso. Te espero la próxima semana para continuar aprendiendo acerca del Evangelio, aquí en Pasión por el Evangelio. Entre semana te invito a que escuches mi programa Semillas para la Vida en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Busca los miércoles en YouTube un programa nuevo que se llama Sembrando Semillas. Que Dios te colme de bendiciones y si acaso descubres que estás lejos de la casa de tu Padre, levántate y ve de vuelta, porque Él te ama tanto que saldrá a tu encuentro, se te echará al cuello y te llenará de besos. Apasionate por nuestra fe.